Para las culturas polinésicas, las profundidades son un misterio, especialmente las zonas a las que no se puede acceder mediante el buceo. Se ha descrito que el 95% de las profundidades del mar se encuentran inexploradas y se cree que más de un tercio de todas las especies que habitan los océanos aún no se ha descubierto, especialmente en zonas de montes submarinos e islas oceánicas. Entonces, ¿qué secretos pueden esconder las profundidades de las islas oceánicas chilenas? En este capítulo, la doctora María de los Ángeles Gallardo, investigadora del Centro Científico SMOI, nos va a contar sobre los últimos descubrimientos en las profundidades de las islas oceánicas chilenas. Hola María de los Ángeles, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast. Muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí. Súper, Mari, entonces. Vamos a empezar preguntándote, por lo general, como siempre, cuéntanos qué nos vas a hablar hoy día. Bueno, y hoy día les voy a hablar sobre los descubrimientos en diversidad de crustáceos y les voy a contar un poco sobre las especies nuevas y los nuevos hábitats de crustáceos de los montes submarinos de estas dorsales y que están dentro de los parques marinos protegidos y áreas protegidas chilenas. Que eso suena como a zonas como profundas del océano, ¿me equivoco? Son profundas, hay algunas zonas que son de 50 metros de profundidad y otras que pueden estar hasta 700 metros de profundidad. Nosotros pudimos llegar hasta 600. Es muy interesante porque hay mucha diversidad de especies y cada vez que uno va a estos sitios que ha sido poco estudiado encontramos especies nuevas o nuevos registros de especies en otros montes. Hoy, pero súper interesante explorar el océano en esas partes como más desconocidas. Y bueno, me soplaron por ahí que finalmente este tema que te gustaba tanto terminó llevándote a conocer espacios súper interesantes, como hablamos al principio, en el océano que eran desconocidos. Claro, y ahí centré mi investigación en crustáceos, especialmente en jaiba y en langostino, que estaban en estos montes submarinos. Y estos montes submarinos es una cadena de montañas, son dos cadenas de montañas que están al frente de Caldera y están entre las islas Desventuradas y la isla de Pascua. Y tienen una extensión así como brutal, así como desde Arica a la isla de Chiloé. Y estos montes han sido muy poquitas veces explorados, o sea, en los años 80 se hizo un levantamiento a través de los rusos y se describieron especies, y se relevó que era una zona súper interesante. En las investigaciones siguientes que se hicieron a través de SMOI, que fueron las campañas de CIMAR y del EPIC, ahí pudimos comprobar que cada vez que nosotros exploramos estos lugares, sacamos especies nuevas. Y es increíble, es un universo que uno no conoce. Y lo más interesante de todo es que estando cerquita, bueno, relativamente cerca de Chile y de Perú, la mayoría de la fauna que está en estas montañas submarinas, que son, imagínense como la cordillera de los Andes, pero bajo el agua, está más emparentada con la fauna del Indo-Pacífico y del oeste del Pacífico, o sea, con fauna de Nueva Zelanda, de Nueva Guinea, de la Polinesia Francesa, de Hawái, más de lo que está acá. Mari, uno se imagina nomás estas cosas, no tiene tanto conocimiento. Estamos hablando literalmente de montañas altas, digamos, ¿no? Mira, yo los invito a que vayan al Google Earth y abran y vean la isla de Pascua y vean el levantamiento así como de satelital. Y se van a dar cuenta que entre las islas Desventuradas y la isla de Pascua van a ver levantamientos debajo del agua. Y esos son los montes submarinos y se nota a través de la imagen satelital. Y estas montañas tienen, igual como ver la cordillera de los Andes, que tienen picos con diferente elevación, lo mismo tú tienes debajo del agua. Entonces tú tienes cimas que están a 50, otras a 1000 metros y así. Súper. ¿Ustedes qué querían descubrir? ¿Cuál era como su pregunta? Bueno, la pregunta era describir los patrones de distribución de la
fauna macrobentónica, así se llaman los organismos que tú puedes ver a través de una lupa que no necesitas microscopio, de las comunidades mesofóticas. ¿A qué me refiero con mesofótica? Son donde todavía hay luz, en el fondo donde todavía hay luz. Perfecto. Cuéntanos entonces cuáles fueron tus grandes hallazgos, de lo que mejor te recuerdas, lo que más te marcó quizás. Bueno, fueron dos. Uno fue con el crucero anterior que yo no participé, que fue el CIMAR 22. Entonces yo con eso empecé a hacer mi postdoc y había un crustáceo chiquitito que me comuniqué con un experto mundial que es Enrique Macpherson del CSIC de España, y él me confirmó que era una especie nueva, y después viendo los videos lo encontramos y de repente me muestra el video y estaba esta misma especie y la pude reconocer. Y para mí fue súper bacán porque fue mi sueño de niña, fue describir una especie. Ese era mi sueño cuando yo era niña. Y le puse el nombre y está ahí en la red y se puede ver y yo estoy súper emocionada. Pero además ese descubrimiento fue bonito porque lo vimos que estaba ahí, vivía entre medio de las anémonas, y las anémonas hacen como todo un ecosistema. Una anémona chiquitita así como de 3 o 4 centímetros, alrededor de ella habían como, no sé, unas 10 o 20 especies alrededor, y ahí estaba mi langostino camuflado entre medio de la conchilla blanca comiendo misidáceo. Y el segundo hallazgo bacán que vi fue ya en vivo y en directo arriba del barco, viendo las imágenes en vivo del robot que se llama un Deep Talk. Y para ver las imágenes estábamos en un container y viendo las pantallas y anotando una planilla, y de repente vemos un campo lleno de hoyos chiquititos y todos orientados por el mismo lado. Y nosotros preguntándonos qué es lo que hace ese hoyo. Y de repente de uno de los hoyos salen 2 patitas rojas, que son las quelas o las pinzas de estos langostinos chiquititos, y de repente empezamos a ver que ese campo estaba lleno de langostinos. Y hasta ese día no están descritos los langostinos para esa zona. Los rusos los sacaron, pero nunca describieron lo que encontraron. Entonces no teníamos idea que habían langostinos. Y eran, no sé, 20 o 50 langostinos así en una área donde solamente había arena y estaban ellos. Y esa especie le puse Munida Irene, y se lo puse en honor a mi abuelita por los colores maravillosos, igual que el jardín de 7 colores que tenía mi abuelita en la casa. Es súper lindo. Y también esa foto la pueden ver en las páginas, redes sociales de Oceana y de SMOI, y tiene unos colores, pero te juro, la flor de 7 colores. Qué bonito, Mari, y me llama la atención que siempre soñaste con describir una especie de chica. Sí, y sí. qué bacán que cumpliste tu sueño. También quiero que, digamos, desde tu punto de vista así más reflexivo, nos cuentes que quizás te dejó de enseñanza sobre lo que no conocíamos de los ecosistemas profundos que están alrededor de estas islas, digamos. ¿Cuál es la importancia? ¿Qué fue quizás lo que más recuerdas y lo que quisieras transmitir de eso? Yo nunca había visto esa diversidad de formas y de colores. Y lo único que ahora tengo son preguntas. Creo que realmente este sitio es realmente especial y está totalmente inexplorado. Entonces es como que en estas zonas remotas estamos como 20 o 30 años atrasados en lo que se conoce y en lo que se puede llegar a preguntar. Entonces ahí tenemos que reflexionar como científicos en tener cuidado, en evaluar el desarrollo o las preguntas que tú te puedes hacer si no tienes la base. Entonces en este sentido, en este lugar que poco se conoce, ni siquiera tenemos la línea base de lo que hay. Tenemos pinceladas de oceanografía, pinceladas de descripción de unos cuantos montes, que serán 25 o 26, pero no sabemos absolutamente nada. De lo poco que sabemos que es rico, pero no sabemos absolutamente nada. Ahora, igual pudieron, por ejemplo, recabar información de los hábitats, cosas así, ¿no? Sí, eso es bien interesante porque uno puede reflexionar entre que los montes submarinos que están cerca, geográficamente, sean similares.
Pero esto de cerca es relativo, porque se nos olvida que el mar tiene 3 dimensiones, entonces falta la profundidad. Entonces la profundidad te cambia todo el ambiente, entonces no es tan fácil como que estén cerca, como que sean similares los hábitats. Entonces, por ejemplo, nosotros solamente vimos vimos una pura parte del monte, entonces nos falta la otra parte. Entonces habían hábitats que eran rocosos, hábitats que eran de fondos blandos, hábitats que eran mixtos, hábitat que tenían, o que tenían estas especies formadoras de hábitat o bioingenieros, que pueden ser anémonas, corales, que albergan muchas especies. Entonces él hizo una clasificación y es la primera vez que se hace este tipo de clasificaciones aquí en los montes submarinos del Pacífico Sur. Esto se había hecho, esta metodología antes en el Pacífico Oeste, pero aquí nunca se había hecho. Una de las cosas relevantes que encontramos y que Jan lideró en su tesis de maestría fue el hecho de que los montes submarinos que estaban más cerca de las islas desventuradas albergaban especies móvil, más grandes, tiburones, peces y cosas así. Las tramas tróficas, o sea, cómo va pasando el alimento, son más largas. Entonces, para productores primarios hasta superpredadores tiburones. Pero los montes están más alejados de la isla. Estos tienen fauna más pequeña, tramas tróficas más cortas, animales que filtran, que comen detritos y todo así, y más quietos, porque entre menos alimento, menos energía, entonces tú tienes que ser más quieto. También se dio cuenta que los montes que están más cerca de Nazca tienen condiciones de oxígeno bajito, entonces los animales que hay son distintos con los que están en montes submarinos más abajo. Entonces, no solamente el tipo de fondo y sustrato, sino que también la condición de oxígeno y temperatura son súper importantes para empezar a entender cómo es la fauna y cómo se distribuye. Súper bien. Quizás como retomando lo que hablamos en un principio, ¿por qué consideras entonces que es importante seguir, que también lo has mencionado un poco, pero para recalcar, seguir explorando estos lugares que están en las zonas profundas? Bueno, como te dije yo, estos montes submarinos podemos verlos como unos puentes transoceánicos que están debajo del agua y que pueden servir como de conexión. Entonces, cómo estos montes pueden ser un corredor para conectar estas zonas. Son reservorios de la biodiversidad, tienen un alto nivel de endemismo, son un lugar con unas condiciones únicas, y además nosotros creemos, y nosotros no solamente creemos, sino que hemos podido confirmar un poquito con nuestras investigaciones que aquí hay un cambio de fauna, y reconocer estas zonas de transición biogeográfica son súper importantes para poder definir áreas distintas, porque uno tiene que, siempre para poder proteger, tienes que categorizar. Entonces es súper importante tener este conocimiento de categoría. Entonces yo creo que lo importante es que son zonas de alto nivel de endemismo y de biodiversidad que es única. Por eso que es importante seguir. Y como te digo, cada vez que uno va, encuentra algo nuevo. Súper. A ver si se puede ir otras veces. Nosotros ojalá podamos tener el proyecto para poder seguir investigando estas zonas prioritarias. Porque no solamente son prioritarias para los chilenos, porque estos montes están en aguas internacionales. Fueron relevadas por la Convención Biológica Mundial como zonas ecológicas y biológicamente relevantes. Súper importante entonces, Mari, lo que nos cuentas, bueno, no solo para Chile, para el mundo, como estábamos hablando, así que ojalá que podamos seguir haciendo esfuerzo, y bueno, esto nos ayuda para enterarnos de la importancia de las profundidades, más que el misterio, ¿cierto? Hay muchas cosas que son útiles para su protección, digamos, para el resto del océano, así que súper bien. Gracias por contarnos todo esto, y bueno, como siempre, invitarte a que sigas, y a los demás a que sigan escuchando los otros podcasts. Muchas gracias, Valentina, por la invitación, y en realidad
invitarlos también a conocer un poco más de la biodiversidad rica que hay en estas zonas profundas, y además los invito para que sigan escuchando al grupo de expertos que están aquí en esta serie de podcasts, de este proyecto tan bonito que están levantando ustedes. Así que muchas gracias por la invitación. Seguimos escuchando entonces Sonidos Oceánicos. Sonidos Oceánicos, Relatos del Patrimonio Natural Insular es un proyecto financiado por el programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y ejecutado por el Centro Científico SMOI de la Universidad Católica del Norte.